También para referirme en torno a este recurso de apelación 209 y sus acumulados 2015, en torno al pues ya muy mencionado fideicomiso por los demás, en el cual se involucra el partido Morena, y que ha tenido adicionalmente, y que creo que hay que explicar, un origen que tuvo que ver con nada más y nada menos que los sismos de 19 de septiembre del año pasado, y que posteriormente la autoridad administrativa ha encontrado una irregularidad a su modo de ver, misma que es la que hoy estamos revisando. Primero que nada, yo quisiera decir que se trata de un caso difícil y básicamente, como se diría en el derecho anglosajón, de estos mejor conocidos como casos frontera, donde pues evidentemente pueden existir dos o más formas de ver dicho asunto. Sin embargo, creo que lo que como juzgadores del máximo tribunal en la materia electoral y adicionalmente nuestro carácter de tribunal constitucional, pues nos toca seguir las reglas básicas del derecho en torno a este y a todos los asuntos. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues básicamente nos encontramos, como ya lo decía la cuenta y lo decía el magistrado que me antecedió, pues básicamente una sanción por un presunto ilícito en torno a una cuestión que la autoridad administrativa señala como un uso o una recabación o recaudación de un financiamiento que tenía un propósito, que tiene un propósito, que es precisamente ayudar a personas vinculadas con ese partido o identificadas con ese partido, que fueron víctimas del terremoto del año pasado. Y a juicio de la autoridad administrativa, dicho proceder, dicha recaudación de recursos por montos fijos para entregas a esas personas, pues tuvo una irregularidad y cayó en un ilícito, toda vez que pudo haber tenido un beneficio político o electoral en favor de Morena, a partir de que hay una coincidencia en la vida de este fideicomiso, que hay que decirlo, hoy sigue teniendo vigencia, con el proceso electoral. Y aquí creo que nos encontramos, primero que nada, y hay que decirlo, pues a un tema que como órgano juzgador nos corresponde analizar si dicha actuación, y no es la primera vez que en esta instancia nos corresponde hacerla, respecto a los procedimientos administrativos del Instituto Nacional Electoral, se apegó o no se apegó a las reglas básicas del debido proceso, y si fue eso apegado al principio de seguridad jurídica y de legalidad que tiene toda autoridad obligación de ejercer cuando se trata de procesos sancionadores. Y básicamente lo que yo aquí advierto es que primera, ya lo decía el magistrado Fuentes Barrera, pues primera que nada creo que hay un déficit en la actuación de la autoridad administrativa en torno a la exhaustividad con el cual se realizó la investigación. Yo advierto en este asunto que muchas de las líneas de investigación no se agotaron, y creo que la pregunta es ¿por qué no se agotaron? Toda vez que, como se sabe, estos procedimientos administrativos tienen un curso paralelo y no necesariamente están sujetos al calendario electoral que en este caso permite o que tiene su culminación con la entrega de constancia, en este caso de una determinada elección federal.
sino que son procedimientos administrativos que por la naturaleza misma compleja de la investigación, pues pueden generar líneas y exigen diligencias y actuaciones que a veces en el tiempo tienen otros ritmos y que básicamente la finalidad de estas pues es acreditar si hubo o no hubo un beneficio económico, si hubo o no hubo un uso indebido de los recursos públicos, si es que fuera el caso, si hubo alguna finalidad patrimonial o cualquier otro ilícito o irregularidad que prevea las leyes y reglamentos en materia de financiamiento y de fiscalización. En el caso, me parece que, como ya se decía, uno de los déficits que yo observo en la actuación de la autoridad administrativa tiene que ver con el nexo que entre el infractor, en este caso el partido político que es señalado, y los hechos que se señalan que fueron objeto de la sanción. No existe ese nexo y todo lo contrario, existen y están basados la fundamentación de la autoridad administrativa en meros indicios. Y aquí creo que tenemos que ser pues muy claros y muy serios frente a la ciudadanía en torno a que esta materia, al igual que cualquier otra que trata de algún tipo de procedimiento de carácter punitivo, ya sea administrativo, ya sea penal, ya sea de cualquier otra índole, se tiene que regir por principios de seguridad jurídica básicas y, por supuesto, donde debe estar debidamente probada la cuestión del ilícito, de quién lo comete a partir de tipos y de normas penales concretas o normas administrativas concretas y, por supuesto, adicionalmente, donde queda claridad de quién tiene la carga de la prueba. Y ante un procedimiento de esta naturaleza, como es un procedimiento administrativo, pues de índole inquisitorial, me parece que queda claro y no hay la menor duda que era el Instituto Nacional Electoral, a través del Comité de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien tenía que haber acreditado fehacientemente la carga, los aspectos probatorios que tenían que ver con estas presuntas irregularidades. Y lo cierto es que del expediente no se desprende eso, es decir, se desprende una presunción de un financiamiento paralelo del partido Morena, señalando pues que existen algunas conductas ilícitas sin señalar cuáles, y básicamente dichas conductas tienen que ver con pues una convicción que genera la autoridad administrativa pues de algún tipo de fondeo, administración y dispersión de recursos señalados en el fideicomiso, pero cuya finalidad nunca está acreditada. Por lo tanto, a mi modo de ver, pues eso exigía una exhaustividad mayor en el procedimiento de investigación, que en el caso concreto, por ejemplo, y hubiera implicado pues diligencias básicas como poder requerir a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, poder requerir a otras autoridades administrativas, financieras y hacendarias que pudieran llevar mayor información para determinar cuál fue el uso y destino de dicho recurso. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que tenemos que partir de una cuestión esclarecedora que me parece fundamental. El hecho de que hayan sido determinados miembros de un comité, perdón, de un Consejo Nacional de un partido político, quienes constituyen un fideicomiso, de forma alguna está y nos puede llevar a una inferencia que, por lo tanto, se trata del partido político. Por supuesto que la autoridad, a partir de ver que son los mismos miembros, pues tiene la obligación de investigar y de revisar si hay algún tipo de conexión o nexo causal, pero de ahí a que la sola inferencia o, insisto,
la simple prueba presuncional para señalar que hubo una irregularidad, me parece que eso pues no tiene base legal alguna. ¿Y por qué señalo esto? Porque una de las cuestiones de las deficiencias en esta actuación que hemos podido señalar, pues tiene que ver con aspectos fundamentales donde no se trata, por supuesto, de consentir o de permitir que los partidos políticos generen financiamientos paralelos o cosa similar alguna. Pero lo que sí se trata, a mi modo de ver, es de que cuando los partidos políticos son señalados y son pues sancionados por algún tipo de irregularidad, la autoridad administrativa tiene la obligación de probar, acreditar y fundarlo conforme a la ley. Y no es la primera vez que esto sucede en este tipo de investigaciones, donde cuando llega, en este caso, el sujeto sancionado con este tribunal, pues nosotros tenemos que correr los principios del derecho básico, de los derechos básicos del debido proceso, y donde lo que se analiza es precisamente que en el caso concreto la verificación de esos recursos tenga una vinculación indisoluble con la legalidad del origen, uso y destino del financiamiento, lo cual alcanza a despejar obstáculos o barreras que le impidan la función fiscalizadora a la autoridad electoral. Es decir, no estamos hablando de una negación a que la autoridad electoral pudiera haber hecho su investigación, sino estamos señalando que por alguna razón pues hubo una precipitación por parte de la autoridad administrativa con esta investigación y con ello, a mi modo de ver, invariablemente se afectó el principio de objetividad que, por supuesto, está vinculado con el principio de imparcialidad con el que debe de actuar la autoridad administrativa. En ese sentido, lo que yo considero es que la autoridad responsable contaba con datos suficientes para ampliar su línea de investigación tendientes a demostrar cuál era el origen de dicho fideicomiso y si el destino de la información, de los recursos fue para la finalidad originalmente prevista, que era en este caso los apoyos a los damnificados, o si, como lo sostuvo, si era para una finalidad electoral. Pero no fue así, y hay que decirlo, tuvo oportunidad y tuvo tiempo, porque la investigación podría seguir corriendo su curso. En ese sentido, este tribunal, y insisto, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, tiene una obligación de respetar también un equilibrio en el proceso entre las oportunidades que tiene en este caso los sujetos inculpados y, por otro lado, entre las oportunidades que tiene la autoridad en su fase de investigación o de indagación. Y esto con una finalidad muy básica en materia de debido proceso, que es permitir una sana contradicción probatoria y, por supuesto, también de oportunidades para defender la presunción de inocencia por parte de quien es llamado a juicio o a un procedimiento administrativo. Finalmente, yo quisiera decir una cosa que probablemente escapa a este expediente, pero que me parece que no es menor apuntar. En dicho procedimiento, el magistrado ponente nos presenta en el proyecto que nos pone a su consideración un apartado en la página 10-11, que es precisamente el que tiene que ver con el acercamiento de un grupo de personas que vienen en calidad de amigos de la Corte a presentar pues una serie de evidencias que, a su modo de ver, justificarían su inocencia. El proyecto, y creo que técnicamente es lo acertado,
determina que dichas personas no tienen la calidad de amigos de la Corte, toda vez que no tienen una finalidad estrictamente pues científica o jurídica para darle más elementos a este tribunal para resolver, y que de cierta manera eso lo que implica es que tienen algún tipo de interés, toda vez que son personas mencionadas en el propio proceso de investigación por parte del INE. Sin embargo, como dicho expediente fue entregado a este tribunal, algunos de nosotros tuvimos el interés de acercarnos a ver cuáles eran los elementos probatorios que ahí se acercaban, y de manera también indiciaria yo lo que señalaría es que había ahí, y eso es bien importante aclarar a la ciudadanía, había ahí elementos de fotografías, de datos de personas que sí recibieron una aportación para la finalidad para la cual está destinado el fideicomiso. No sé si en su totalidad, insisto, no es parte del expediente, pero sí lo menciono porque son de esos elementos que a veces se convierten en cuestiones importantes para la convicción del juzgador. Y en ese sentido, y con la finalidad de no quedarnos en lo estrictamente formal, me parece que además hubiera sido, en caso de que se le requiriera al Instituto Nacional Electoral esa información, pues hubiera sido información que el propio comité le aportaría, yo creo que sin ningún problema, al Instituto Nacional Electoral, pero que hay que decirlo que no le fue solicitada por la autoridad administrativa. Cuando uno ve que esa información, junto con todos los elementos que obran en el expediente, que sí forman parte de la materia de este juicio, creo que puede uno llegar a la convicción de que no existió, por lo menos a nivel de prueba, esa mala fe que se está aduciendo del partido inculpado, del partido Morena, y por lo tanto, habiendo esa presunción positiva en favor de quien es sancionado, debe prevalecer, como ya se dijo, la presunción de inocencia. Por último, no quiero dejar de señalar precisamente lo que ya decía el magistrado Fuentes en torno al principio non reformato impeius, que en este caso me parece que el proyecto lo presenta de manera correcta, toda vez que el inculpado o el partido político sancionado viene a este tribunal para precisamente hacer valer sus garantías del debido proceso, y precisamente creo que en esa hipótesis del juicio en el que nos encontramos, nuestra obligación es simplemente señalar si existen los elementos para confirmar que dicha sanción pues se mantenga o se modifique, o si dicha sanción debe ser revocada lisa y llanamente. Y en ese sentido, pues yo lo he dicho también en otros procedimientos, me parece que cuando existe ese tipo de dudas en el juzgador en torno a que no están todos los elementos configurados de la legalidad con la que actuó la autoridad administrativa en el ejercicio legítimo de sus facultades, es obligación de los juzgadores pues hacer valer el principio de presunción de inocencia y declarar o de revocar en este caso lisa y llanamente la sanción impuesta. Esa sería mi posición, magistrada presidenta, y por lo tanto, como es obvio, anuncio que acompaño el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, no sin antes agradecerle toda la disposición que ha tenido en este asunto para ofrecernos la mayor información, para que nuestros equipos hayan tenido toda la capacidad de poder trabajar en comisión y poder aportar elementos para fortalecer este proyecto de resolución, y por supuesto eso me convence aún más de que es un proyecto sólido y que está perfectamente apegado a derecho. Es cuanto, muchas gracias.